escuchen bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Esta vez no fui yo, ¿eh? No, pues siempre, viste, acusan al que llega tarde, que viene corriendo, que no sé qué, no fui yo, ¿eh? ¿Quién llegó último hoy? Gaby. Ah. Bueno, sí, así puede los ser. reflectores, ¿viste? Sí. Track Sí. para allá. Fui yo. ¿Qué dice Radiche? ¿Cómo anda? Bien, sí. Se la todo quiere, bien. sabe, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, sí, claro. Acá estamos. Sí. Cosas menores. ¿Qué dice? No, ¿qué sé Cosas yo? menores. No sé. Sí, pero que hay Sí, que, hay que bancarlas. pasar, claro. Cosas menores. Así es. ¿Qué dice Restivo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas ¿Mejor? tardes, ¿todo bien? ¿Ya estamos recuperados? Más o menos, sí, recuperándome de a poquito. ¿Qué le pasa a este equipo? Que anda, ¿no? Cachuzo, muy cachuzo Sí. el equipo. Yo traería ruda macho. Y bueno, Sí. hágalo Traigamos efectivo. mañana Podemos alguna Traigamos ristra de Cachupé Cachupecu ajo, Machu. Sí. Sí, Una ristra Catupecu de ajo, ruda colgada macho. pañuelito rojo. Mientras tanto, Luis Pablo Giniger dice... ¿Cómo andás, Pablo? Todo ¿Todo bien, bien? todo ¿Cómo tranquilo. andan amigos, amigas? Está calurosa la jornada, 25-3. 25, mira. Sí, para andar caminando ahí en el tranco medio apurado que ya llevamos por default, ¿viste? Vivimos acá en esta ciudad que el tranco tiene que ser apurado, si no en todos lados hay alguien que te toca bocina. ¿Puedo atrás, confesar algo? Sí. Es una decisión de vida que me hace muy bien. Yo viajo todos los días en subte. Sí. Bueno, puede haber una excepción, pero viajo todos los días en subte y decidí, porque es una locura, voy al centro, vengo al centro, y es una locura la gente cómo se agolpa para subir primero en la escalera, Sí. sea mecánica o no sea mecánica. Hay una locura por subir primero. Yo decidí que pase la gente, yo voy tranquilo, que se maten entre ellos, subo último, no tengo ningún problema, sí, soy el Dejas último en pasar. subir, dejo pasar y me hace mucho mejor. Muy bien. Es lo mismo que pasa con la gente desesperada por doblar con auto que maneja. Sí. Se mete en una avenida, dobla sin respetar a peatón. Cuando sabe o no sabe, porque es idiota, que Bueno, 100 metros está después lo va a frenar el fuerte. semáforo. Claro, muy lejos no Claro, puede ir. O sea, sí. es... Sí. Comparto tu idea de vivir la vida Sí, un poco más despacio. tranquilo. Son Sí. pequeños detalles, no cambian mucho nada, pero uno... A veces baja se o no puede, baja. a veces salís con los tiempos Bueno, jugados, bueno, hoy en está día bien, entre está trabajo bien. y trabajo. Estoy Yo no corro estoy porque con quiero. Radice, claro. No, ¿Viste? bueno, Yo no era esa es otra deportista. situación, A esa mí es me están otra empujando. Ahora, no es muy... vivamos la vida un poco más tranquilos, no como ese idiota que dobla... Es medio contradictorio la narración, digamos, Pero ¿no? el que dobla sí primero es un irrespetuoso y pone en riesgo la vida del peatón que tiene la prioridad. No, pero me llamó la atención... Pero además se supone que Sí. si manejas, sabés que si te metes en una avenida, el próximo semáforo te va a agarrar, porque no estás en la onda verde cuando andan bien. Entonces, ¿para qué te apurás? Me llamó la atención la cadencia de tu relato Bueno, con perdón. el idiota. Claro, fue el medio. famoso Perdón, tratarse retiro el bien no idiota. cuesta un carajo. Retiro el idiota, incorporo el imbécil. Perdón, retiro. Bueno, anécdota que viene al caso. En un momento de mi vida también estaba como Luispa. Yo no voy a ir al ritmo que van los demás, yo voy a mi propio ritmo. Misma escena, subte, dejás subir y yo iba a paso muy tranquilo antes de que cierre. Claro, atrás venía alguien muy apurado que quería tomar ese subte porque probablemente estaba muy apurada. Era una mujer. Y venía con una mochilita, con una cartera de mano, así colgada en el hombro. Y entonces, claro, yo voy entrando cansinamente a la puerta mientras suena la chicharra y ella, medio que me atropella, me dice, dale, el otro a la concha. Y le cierra con tanta mala suerte que yo, que le cierra la puerta y la cartera le queda. Entonces, fue todo el recorrido de la estación insultándome y en algún punto yo dije, pará, está bien lo que estoy intentando hacer, lo tengo que perfeccionar. Porque podés escuchame, no fue taponar tu a alguien. culpa tampoco. No, ya sé. Ella pero te llevó puesto. Está bien, pero todo porque yo quise imprimirle a toda la escena del resto un ritmo que no venía, que no estaba pidiendo otra No cosa. era acorde a la situación. Estaba pidiendo claro. otra cosa. La en el lógica momento. imperante es la urgencia en el subte. Dale, Sí, dale, que lo agarramos. todo el mundo va muy apurado. Sí. Yo desconfío de que realmente estén llegando tarde a algún lado. Algunos sí, seguramente. Pero hay como una ansiedad Sí. que uno la percibe en todo, no solo en el Pero no en el se subte o en peleen el tanto auto. con el otro. Traten de empatizar. Estoy con Gaby en esta. Perdón, Tratemos de empatizar. si yo voy último, dejo pasar a todos. Vos te Pero peleaste con no, la podés señora. decir, todos los otros que andan, no sé, Bueno, aquel no. le dice idiota que quiere doblar, Sí. qué Es sé que yo porque también quiere era doblar. de los ansiosos que me apuraba. Por eso digo que hice No, una me reflexión. encantaría tener esa elección de vida
lenta y parsimoniosa. Bueno, es hasta que subo a la vereda. Tampoco, Claro. tampoco es que después salgo de un se laburo a las extiende 9, todo, entro ¿no? 9 y cuarto en el otro. Claro. O sea, corres o corres. se Y llama. convengamos que en esta zona las veredas no colaboran con un, Ay, Dios. con No. un mejor... Las calles tampoco. con los ánimos distintos de cada quien, con los ritmos de cada quien. Es una vereda... Hablale a Jorge Macri para que ensanche la vereda. Decirle, Jorge Macri. Es una vereda de ida o de vuelta. Claro, no es básicamente. doble mano. Y ni hablar si vas caminando a dos, si alguien quiere pasar, la pasa muy mal. Sí, francamente. veredas muy angostas. Bueno, todo esto, 25,3 la temperatura en esta Buenos Aires que va al galope. La máxima fue 26, después les cuento lo que viene, pero va a ir subiendo la temperatura, se va a mantener por acá, más o menos. Bueno, hay mucha cosa para charlar, a ver si podemos recortar 3 o 4 cosas de la jornada y detenernos en una que a mí me parece que empieza a ser muy determinante, muy importante en los tiempos que vienen. Estamos otra vez de vuelta con tensión financiera, ¿no? Otra vez el dólar presionando. Me contaba Guido Bambini, compañero de otros parajes, que hay un rumor, hay 2 rumores en este momento. Otra vez que hay venta del Tesoro para tratar de bajar, o del Tesoro, sí, creo que del Tesoro, del Banco Central, no tengo eso es claro. lo que dicen los portales. Que hay venta para tratar de contener la presión sobre el dólar y que hubo un pedido para las billeteras virtuales de que frenen la operatoria, por lo menos por esta jornada. Si vos entrás en este momento a cualquiera de ellas, por ejemplo, intentalo con Mercado Pago y querés ir a comprar dólares, te dice lo que compres hoy se te devuelve mañana, o sea, te acredita mañana. Eso es que le pusieron un freno, evidentemente, a la billetera. ¿A qué precio? No me fijé. No, al precio de mañana. Precio de seguramente. mañana. Pero claro, el problema es el precio. No, pero No, claro, no, ¿A no, qué el precio te precio, lo dan? el Sí, el precio precio. Entonces no se obvio. puede hacer. No es Obvio que el precio mentiroso, te mañana. están mintiendo. Que te Sí, acreditan que es mañana. una manera como de frenarlo y Hoy no atendemos, y mañana no- sí. Algo así, Claro. claro. Pero no puede poner ese que Ponelo, vuelva mañana. marcátela, claro. Vuelva mañana. Qué bárbaro. Y claro, la pregunta es, pero che, pará, te venías fumando el préstamo con el fondo, te fumaste el blanqueo, te fumaste lo que conseguiste del tema de la retención, te fumaste el tuit de Scott Bessent. ¿Por qué no alcanza la palabra del gobierno en los Estados Unidos para tratar de tener calma? ¿Cuál es la calma? La garantía de que van a estar los dólares para pagar los bonos, etcétera, etcétera. Evidentemente hay más duda. Enseguida hablamos con Matías Batista, analista financiero, que nos va a ayudar a ver qué es lo que pasa. En medio de todo esto se confirma a través de mensajes de Cancillería, si no me Sí, un equivoco, tuit de Cancillería. que dice que Milei va a encontrarse... Viaja en la semana del 13 de octubre, no sé si Sí. ese mismo lunes. El 14, o- el 14 se el encuentra, martes. el 14 se encuentra. Bueno, alguien podría decir, otra vez es un Perdón, mensaje se muy encuentra fuerte. con Donald Trump. Claro, ¿no? viaja Que no el lo 13 y el 14 lo recibe por primera vez en forma oficial en el Salón Oval, donde recibió a Zelensky y a otros líderes mundiales. Viaja Milei a ser recibido por su amigo Donald Trump. No sé si de ahí traerá alguna novedad a poquitos días de las elecciones. O alguna valijita, que es lo que Una quieren valijita. ver los mercados. ¿no? Bueno, ¿Quiénes serán los mercados? Esto se trata de renovar expectativas, o sea, de establecer Sí. expectativas positivas en ese sentido. ¿Qué es lo que se necesita ahora para esa tranquilidad? Es lo que le vamos a preguntar a Matías Batista en un rato o que está viendo él. En medio de toda esta situación, reunión de Provincias Unidas en la provincia de Chubut. Así es, en la provincia de Chubut se reunieron varios gobernadores que integran ese espacio político con muchas críticas al gobierno nacional, desmarcándose del gobierno. Después vamos a repasar en qué Y consistió fuerte, la ¿no? reunión, con algunas declaraciones muy fuertes y un detalle. Había representantes empresariales muy importantes invitados a la reunión, con lo cual también no solo buscaban desmarcarse del gobierno nacional, sino darle un perfil diferente a ese espacio Sí. del que tiene el gobierno, sobre todo en la relación con los grandes industriales. O sea, productivista, ¿no? digamos. Productivista, así es. Desarrollista, lo pongo entre signo de pregunta. Bueno, fue en nuestra querida Puerto Madryn, visitaron al Luar. No se sabe si fueron a ver al Deportivo Madryn, no está claro. O si se quedan para ver al Deportivo Madryn, pero más allá de eso, allí se reunieron con algún faltazo que llamó la atención, que se reitera, enseguida lo vamos a hablar, pero es un frente político para Milei porque son los que supieron ser sus aliados, digamos, ¿no? En Sí, es un momento voto- en la representación en el Congreso. Sí, y además es una fuerza política que si bien puede capturar votos de ambos espacios, me refiero a los espacios más importantes, a Fuerza Patria como a La Libertad Avanza,
creo que tiene en común con La Libertad Avanza ese rechazo al kirchnerismo en general, con lo cual le preocupa más a Milei la existencia de ese espacio que a Fuerza Patria, creo yo. Insisto, eso no quiere decir que no le pueda robar algún voto a Fuerza Patria también, ¿no? Bueno, en medio de toda esta situación, el presidente de la Nación sintió la necesidad, yo creo que por la tensión financiera que volvió y ya se expresó en la jornada de ayer, sintió la necesidad de ponerse un traje, sacarse la campera de cuero. Las camperas. Y viste que en Son general más de una, son muchas. ¿Muchas más de 2? Y Hasta 3 se han contado, sí. Bueno, ponerse un traje e ir muy temprano a lo de su amigo Antonio Laje, a darle una entrevista de 1 hora y pico, una entrevista en la que hay que decir que Antonio Laje repreguntó. Fue una entrevista con repregunta y en algunos momentos ¿Estás cómodo? Le preguntó. Se puso incisivo. No, en algún momento se puso incisivo. No sé si es que hay un sector del mismo periodismo que en otros momentos no le repreguntaba nada, que ahora está olfateando otra cosa, que también se siente obligado a representar. Hacer papelones, claro. Puede ser que algunos tengan más miedo al papelón que otros, no lo tengo claro, pero en un par de momentos Laje se puso medio incisivo y hubo intercambios en los que finalmente Laje decía, bueno, no pienso otra cosa, y Milei decía, bueno, pero no es cierto, bueno, pero es falso. Bueno, interesante, para quienes gustan de observar esas cosas, interesante para escuchar. Pero quiero hacer una pregunta, se las extiendo a ustedes, por el peso de la palabra del presidente. El peso de la palabra del presidente. Y era muy gracioso porque el AGE estaba queriendo cerrar la entrevista y no la podía cerrar porque se le venían cosas para preguntarle de tanta cosa que había para preguntarle al presidente. Por ejemplo, no le había preguntado el tema de las retenciones y demás. Se lo pregunta medio sobre el final. Vamos a escuchar 2 momentos. El primer momento le pregunta a Antonio Laje, ¿cómo ve el 2027? ¿Cómo ve el 2027? Y escuchen a ver qué les pasa, insisto, con la mirada puesta en cuánto pesa la palabra del presidente para tratar de reconfigurar las expectativas de todos los actores que tienen capacidad de darle o quitarle gobernabilidad. Definime Argentina del 2027. Bueno, Argentina del 2027 va a ser una economía con menos inflación, una Argentina con menos inseguridad, con menos pobres y con personas que tienen salarios más altos, jubilaciones más altas y vamos a estar muchísimo mejor. ¿Sí? Digo, la Argentina del 2027 es mejor que la de 2025 y mucho mejor que la del 2023. Y se abre la posibilidad de entrar el sendero de que Argentina sea el país más libre del mundo. ¿Por qué? Porque los países que son más libres básicamente son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 50 veces menos de pobres extremos, 25 menos estándar. Para que más o menos te des una idea, si nosotros logramos consolidar este proceso, en 10 años nos podríamos parecer a España. En 20 años nos podríamos parecer básicamente a Alemania. En 30 a Estados Unidos y en 40 seríamos una superpotencia. Esa es la idea que yo les traigo a los argentinos. O sea, siguiendo estas ideas, en 10 años nos convertimos en España. Las seguimos continuando, digamos, quien venga detrás mío. ¿Me comprendés? En 20 años te convertís en Alemania. En 30 años en Estados Unidos, 40 años sos hiperpotencia mundial. Bueno, me encantaría que me digan qué es lo que están sintiendo y que piensen a ver qué Bronca. es lo que sienten el resto de quienes tienen que darle al gobierno o que tienen que sentir confianza en el gobierno, no sin dejar de decir, me gustaría ser desconfío, ¿no? Para mí que ya nos viene diciendo distintos países en distintos años. Y en los no 40, apareció Irlanda. No apareció Irlanda. Apareció, che, me preocupé. No apareció Irlanda, aparece Estados Unidos, que creo que no estaba Estados Unidos antes, y después primero dijo superpotencia y después dijo hiperpotencia. Hiperpotencia. Si es como el Imagínate mercado, no es la lo Guerra mismo, Galaxia. No, pero aparte, supermercado no es lo mismo que hipermercado. No, Ojo. Por eso, Ojo la si lo hubiera diferenciación. repetido, no sé qué hubiera dicho, qué es lo que de hiper, no sé, galáctica potencia, no Claro. sé. Pero más allá de eso, ¿qué les pasa con la Lo palabra del primero que presidente? me llamó la atención es el registro de su voz, ¿no? La verdad que lo siento distinto a otras veces, a quizá mí más también. acelerado, más, no sé.
Y después no aclaró bien en qué periodo. Yo me imagino una Argentina parecida a la Alemania de la hiperinflación, al Estados Unidos de la recesión de la década del 30, a la España franquista o de la Inquisición. No sé a qué. Estás poniendo palos en la rueda. Y Néstor. no, pero digo, es la idea es un general delirio, que no tenés. se puede seguirle, o sea, es un delirio, es un delirante. ¿Quién se puede imaginar lo que va a pasar en la Argentina dentro de 10 días, como para que te imagines? No, pero él dice, hay que hacer lo que yo estoy haciendo. Si se continúa lo que yo estoy nos haciendo. vamos al tacho, o sea, ya vamos a primera E. Opinión. Es un chiste, No, un no, chiste. porque, a ver, es opinión, pero con datos, porque es mentira que sacaron esa gente que dicen de la pobreza, es mentira el índice de inflación, o sea, todos los indicadores en serio de la Argentina, de inflación, de pobreza, de producción, de exportaciones, de reservas, todo es para atrás. Entonces, si se sigue esta línea, lo que sigue es menos, no es más. ¿Vos decís No, el dato de inflación es mejor, lo que pasa es a costa de... Recuperó lo que tenía de inflación el kirchnerismo. Siempre digo lo mismo, en un contexto sí de expansión no solo económica, sino de derechos. No estamos mejor que el kirchnerismo en términos inflacionarios. Para nada, te lo discuto, pues son los datos del INDEC. Con la gente adentro, dirías vos. Con la gente adentro, y del INDEC del grupo A, ni siquiera del INDEC de Moreno. Sí. Es la misma inflación que había en ese momento. Ahora, Está indignado en eso. yo insisto con esto, está más enojado que vos. Sí, sí. Yo insisto con esto, es el presidente diciendo una y otra vez lo mismo, exactamente lo mismo, después de que le pasaron un montón de Sí. cosas. La sensación es que no tiene herramienta, no sé si narrativa, que el peso de la palabra del presidente, si alguna vez funcionó, en este momento no está sirviendo para revertir lo que está haciendo, lo mismo que lo que viene haciendo, pero le pasaron un montón de cosas. Es una pregunta bastante difícil de contestar la tuya. Pensaba en tu pregunta, ¿no? ¿Qué valor tiene la palabra del presidente hoy? ¿Cuánto puede modificar las expectativas de la gente, sobre todo de quienes lo votaron y en algún momento pensaron... Esa aclaración, Claro. no ustedes, que siempre fueron muy Bueno, críticos por del supuesto. presidente. Quienes lo votaron en su momento. Y la verdad que es difícil de contestar. Yo estoy tan tentado en describir lo mismo que describió Néstor, porque la verdad que no se sostiene ninguna de las ideas. Ahora, hay gente que la pasa tan mal, que la está pasando tan mal, y que tiene un recuerdo triste de lo anterior también, porque también la pasaba mal, y que a lo mejor necesita agarrarse de este tipo de declaraciones. Pero sí, porque esa no es mi le- pregunta. pero- Ahí donde antes servía. Déjame una vueltita más. La vueltita está igual, porque vos nos estás llevando hace algunas semanas cuando viajó a los Estados Unidos, mostró el papel del tuit, Sí. y dijo, bueno, acá, pero esos son los mercados. Entonces la pregunta es, ¿confía en la palabra del presidente? ¿A quién le preguntamos si confía en la palabra del presidente? ¿A los mercados o a los votantes del presidente? Yo creo que los mercados no le creen, que hacen lo que sea, hacen todo lo posible por sostenerlo, lo venimos hablando, el famoso círculo rojo, tiene que apuntalar lo que se pueda y mientras ir preparando al suplente le dicen, vos anda calentando, pero a este lo sostienen todo lo que se pueda. Y la misma pregunta para el votante no es la misma que para los mercados, porque de verdad hay gente que la pasa muy mal. Entonces necesita tener una expectativa en algunas cosas que no le cambió nada, si el dólar subió, el dólar bajó, no está pensando en eso porque su preocupación es por pagar los servicios, llevar la comida a la mesa. Entonces me parece que ahí puede haber un sector que necesita creer. ¿No? Es una pregunta difícil de contestar, Está eso es lo bien. que quiero decir. Buena respuesta, o le agrega mucha complejidad. Cada vez que hablamos de la atención financiera, para mí es importante recordarlo, los problemas se dan en la base, los problemas se dan en la vida real de la gente, terminan estallando, o el pico de estallido termina ocurriendo en lo cambiario en la Argentina hace mucho tiempo. Por eso es importante observarlo y a ver qué pasa y cómo van pulsando esos sectores. Ahora, sobre llovido mojado. Quiero compartir otro momento del presidente con la AGE. Acá es donde van a ver que el AGE no suelta. Y tiene que ver con el tema expert. Le pregunta por el tema expert. Expert, ayer charlé con Claudio Mardones de Perfil, que está haciendo el tema, igual que lo hace Seba Tiempo Lacunza. Argentino. No, Claudio es de Perfil, puso la tapa en Era Perfil. de Tiempo Argentino, Trabajó en muchísimos años en Tiempo Argentino. Ah, no no sabía sé si que había ahora pasado ya a Perfil. Está laburando en Perfil, edita política en Perfil y puso la tapa con el tema expert, Seba Lacunza en el diario AR. Agrega Irina Hauser un dato muy importante, que es que hace 3 años que tiene la Corte el pedido de extradición. O sea, pedido de extradición otorgado por un juez, que dijo, sí, la verdad,
hay razones para extraditar a este Fred Machado, y hace 3 años está ahí, no está moviendo la corte, ¿no? ¿Viste cómo a veces la CGT pasa como acá, Sí. no existe, de repente dice, che, la CGT, y se quedan paralizados? La corte, nadie habla de la corte, una corte más irregular no hay. Cristina Presa, digamos, ¿no? Y le pregunta por Spert, y yo les pido por favor que escuchen y volvamos a hacernos la pregunta sobre cuánto ordena lo que diga el presidente o cuán comprometido está en términos de garantizar su propia gobernabilidad. Espert, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta a lo mismo. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Este es diferente. Bueno, está bien, digo, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, digo, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay digamos... Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000 Sí, mira, ligado al nombre de Espert, yo te voy a decir la algo. causa en los Estados Unidos. También, digamos, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, digamos, dígitos en dólares y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, digamos, se hizo la demanda a Espert y la ganó. Entonces, digo, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, Bueno. es parte de las... Pero es que esto es parte... Lo que pasa no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, que avance la justicia. Milei dice, igual que Espert, campaña sucia, son los kirchneristas, etcétera, etcétera. Y Laje le dice, pará, no, chimento de peluquería no. Es una causa en Estados Unidos, en un papel de contaduría paralela que tenían 2 tipos acusados de narcotráfico, le mandan 200 lucas verdes a Espert que no declaran la campaña. Que aporte privado dice 0, ni el coche blindado, ni el viaje en avión, ni las 200 lucas verdes. Y entonces Milei dice, bueno, que averigüe la justicia. Bueno. Es un presidente en problemas. Espert está en muchos problemas. No sé cómo van a hacer con Espert de acá a las elecciones, francamente. Pero es un presidente que ni siquiera puede responder de manera eficaz una situación muy gravosa, muy gravosa. Le preguntan por la hermana, también podríamos hacerlo pasado, le preguntan por la hermana y por el 3% y vuelve a insistir con que si se podía llevar el 100, ¿por qué se lleva el 3? Dices la respuesta, y cuando dice no debería decir algo, le dice el AGE, la secretaria general de la presidencia, y viste cómo es, que a Caría no le gusta hablar, ¿por qué va a cambiar ahora? Es una locura. Es interesante igual lo que decías, el rol de preguntador del AGE, ¿no? Yo no lo sigo porque no, por razones obvias, pero si uno no supiera que es LAGE, puede pensar que es una entrevista como corresponde. Esto que decíamos al principio, repreguntar. Digo, ¿qué significa esto? Que alguien de su tropa, y muy de su tropa, muy del riñón, haga este tipo de preguntas, ¿no? Es una buena pregunta. No sé si es LAGE salvando la ropa o si efectivamente hay algo un poco más grande. De arranque ya la nota es así, porque en un momento le preguntan por lo que pasó en Ushuaia y dice LAGE, hay mucha violencia de los 2 lados, dice LAGE, ¿no? En teoría 2 demonios básica. Y Milei dice, no, de un solo lado, dice Milei. No, le dice LAGE, ustedes en las redes son muy violentos. No, pero una cosa es la violencia en la red, otra cosa es la violencia en la calle. Son 2 cosas distintas. No, le dice LAGE. La violencia en las redes genera mucho odio, genera mucha bronca. Bueno, si no sabes jugar en las redes, no te metas en las redes. Así fue el arranque de la nota. Y solo para cerrar, quedó claro que es un presidente que no puede salir a la calle. Lo que pasó ayer en Ushuaia es muy fuerte. Tenía varios recorridos, quería hacer una caminata por el centro de Ushuaia, y cuando se fijaron había poca gente y además había mucha gente protestando. Y sale a la puerta del hotel con un megáfono. Y hace una cosa ahí medio Lo cual chiquita. lleva a preguntarse el por qué, ¿no? Porque el rechazo que la gente, que cada vez más gente le tiene para con Milei es real. Ahora, ¿por qué Milei elige hacer campaña de esa manera y exponerse a ese tipo de situaciones? A mí me parece que está absolutamente premeditado. Hay una intención de victimizarse como lógica de campaña,
y decir el kirchnerismo tal cosa, el kirchnerismo tal cosa. Claro, operación. son todas Operación, operaciones. Lo que pasa- kirchnerismo. Lo que pasa es no que- puedo, salgo y me arman una movida para... Y no, es la gente que realmente está indignada, pero él se expone a esas situaciones. ¿Qué le llega al votante de Milei? Ahí están los kirchneristas violentos, ahí están los violentos del otro lado, bien. y son operaciones kirchneristas. Le llega eso. Yo entiendo que eso es posible. A mí me parece que hay un momento de una lectura un poco más ramplona, que es que no junta mucha gente, vienen suspendiendo actos, sobre todo Spert, lugares donde iba a ir, anduvo suspendiendo actos por estas horas. Vamos a ver qué pasa mañana, no, el jueves en La Plata. Creo que hoy estaba en Olavarría, no sé bien qué pasó, si se hizo o no. Pero es un presidente que tiene que ponerse la campaña al hombro porque eligieron una estrategia Sí, con pero- personas totalmente desconocidas. Y cuando hay uno desconocido, tiene el mote de narco. Bueno, sumale lo del AGE, porque ponerse la campaña al hombro, uno podría decir, bueno, no vayas a la calle, no vayas a Ushuaia, no te expongas, no vayas a Loma Andá de lo del Zamora, AGE. anda lo del AGE. Y este hijo de puta del AGE me pregunta. Sí. Y este ahora se acuerda de periodista. Sí. Ahora te acordás de esos periodistas. Exacto, de bueno. decirle. Entonces la tiene complicada en todos lados porque desde Bueno. distintos lugares le reclaman, ¿no? Es un tema, es un tema. Yo entiendo lo de la fuerza. Ya está, creo, Matías Batista para charlar. Entiendo la fuerza del mensaje de ir a encontrarse con Trump en la Casa Blanca. Entiendo la potencia de ese tuit de respaldo. Pero los agentes económicos hay algo que no están creyendo. La gente en la calle no le responde. La política con la que supo ser aliada está haciendo actos con definiciones muy duras. Ujú. Yo, en serio digo, para mí es un gobierno con pronóstico reservado. Es un gobierno, sigue siendo un gobierno con pronóstico reservado. No quiere decir otra cosa más que eso, que es una situación compleja, que llega a la campaña de una manera muy difícil a las elecciones y que hay que ver qué es lo que pasa en las elecciones. Por supuesto, el peso del voto de la sociedad es muy importante, pero llega con poca cosa para mostrar, no pudiendo salir y cuya palabra dice lo mismo de siempre y el chiste se acabó. El chiste de Milei se acabó. No, para seguir con la metáfora del pronóstico reservado, es un pronóstico reservado, los informes médicos son los de cada día del mercado y el pulmotor último será el del 14 de octubre, la reunión con Trump, el que Sí. le oxigena un poco o no, o cuando llegue Lamelas con su maletín, no sé si trae Claro, dólares el o qué. respirador te lo doy, pero te lo doy después de las elecciones, digamos, eventualmente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Separamos, Nico? ¿O sí? Separamos. Bueno, dale. En un ratito, ¿qué más? Además de la reunión en Bueno, varias cosas Chubut. porque hay distintas movidas gremiales, nuevo paro de los trabajadores del Garraham, entre otras cosas que vamos a ir comentando. Hubo una movida importante de las organizaciones sociales esta mañana también, así que se van sumando, se va generando un panorama bastante complicado. Néstor, internacionales. Bueno, quizá lo más importante de la agenda internacional es este supuesto plan de paz, así llamado, que anunció Donald Trump para la región de Gaza, la reacción del gobierno de Israel, de Palestina, y tratar de analizar qué significa eso y si tiene alguna viabilidad o no de tener algún éxito. Arte, cultura y espectáculos. Gaby, ¿qué? Recordamos seguramente a Adriana Eisenberg, una gran actriz que, bueno, partió hoy, hermosa actriz de cine, teatro, de televisión, un encanto de persona, y además también recordar un poquito lo que se vivió ayer en la entrega de los Martín Fierro, que mientras estaba todo el glamour adentro, afuera había una gran protesta que duró toda la alfombra roja y más, una alta batucada de los trabajadores de la televisión pública y, bueno, nada, trabajadores del SAT y de CIPREVA que estaban ahí presentes. Separamos y Matías Batista. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Matías Batista es analista económico, analista de mercados. Me mandó hace un ratito nada más acciones a la baja, bonos a la baja y cotizaciones de dólar oficial a 1.400, riesgo país que también creo que también subió bastante. Matías, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo, equipo? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Qué bueno verte, Matías. Gracias por el rato. Nos estamos gracias por haciendo el una rato. palabra sobre, ¿por qué si el presidente tiene todavía ese mensaje de respaldo del gobierno de los Estados Unidos, por qué no termina de alcanzar para calmar a los mercados y vuelve todo a ponerse tenso, Matías?
Bueno, hoy vos lo decís, yo te estaba compartiendo recién información, Sí. dólar, incluso hoy uno intentaba calzar operaciones para algunos clientes y desde el broker te decían, dale que sube, te decían, mira que sigue subiendo. Ujú. Hay una tensión financiera muy grande, el riesgo país está por arriba, tocando los 1200, ahí en el dato que te pasé está en la zona de 1200. Sí. Otra vez el dólar para arriba, los financieros arriba de 1500, dólar MEP tocando los 1500 y las acciones y bonos corrigiendo de una manera muy horrible desde el jueves pasado. ¿Qué sensación tiene el mercado? Bueno, que quizás es tarde para tratar de girar. Yo me acuerdo que hace un tiempito hablábamos en tu programa en la noche y yo decía, me parece que se pasaron 5 metros del giro de la esquina y ya, por más que giren, el daño colateral va a ser importante. Me acuerdo de esa metáfora, sí. Bien, bueno, esa metáfora es la sensación que yo tengo. Por más que venga Trump y después del tweet, después de que Scott Bessent diga que va a estar disponible tanto si hay que comprar bonos, si hay que colocar dinero, si la Argentina necesita un swap, la verdad es que el mercado descree del plan económico y el riesgo del plan económico es que, bueno, lo que nosotros venimos diciendo siempre, es un plan económico que se consume mucho más dólares de los que produce y el mercado está anticipando claramente que después de las elecciones de octubre, sea cual sea el resultado, va a tener que hacer correcciones y esas correcciones implican un tipo de cambio distinto. En consecuencia, esa situación, ya ayer cuando hubo una licitación importante la semana pasada de letras del Tesoro, nunca se elegían letras ajustadas a devaluación y casi el 60% de las inversiones en la última licitación se hicieron especialmente en letras ajustadas de devaluación. Por lo tanto, el mercado viene preciando claramente que el tipo de cambio va a tener que corregirse. Y independientemente de eso, que sería una lectura de tocar una parte del modelo, el mercado está olfateando que, yo lo escuchaba a ustedes antes del pase, que el diagnóstico político del gobierno es un pronóstico reservado, como ustedes decían, y coincido con la metáfora, y el mercado tiene claro que si al gobierno le va mal, va a tener mucha debilidad política para sostener. Y hoy charlaba con un analista amigo y me decía, mirá, si al gobierno le va mal en las elecciones, va a tener que tener todo el apoyo de Estados Unidos más un acuerdo político Local. de gobernabilidad muy total, Claro. total, para no caerse, estamos hablando en esos términos, ¿no? Claro, ahí aparece Macri, ¿no? Como un elemento importante y hay que ver post elecciones cómo juegan los gobernadores, pero lo que está claro por lo que vimos en Chubut, ahora un ratito lo vamos a repasar, es que todo ese sector, Provincias Unidas, es decir, solo cuenta con los que van en las provincias de manera, en alianza, digamos, porque el resto va a hacer su juego, va a ir a buscar su representación, que su representación está atada como vive la gente, porque si la gente de las provincias está viviendo mal, los gobernadores ante todo tienen un instinto de preservación, ¿no? Totalmente. Y no sé si Macri alcanza, recién estábamos repasando el mensaje de Macri que dice, bueno, fui a Olivos el domingo, le dije al presidente lo que estaba pensando de su gobierno, la posibilidad de trabajar juntos para que Argentina salga adelante. No sé si alcanza eso tampoco como mensaje político de una gobernabilidad para sostener todos esos, corregime, acá es pregunta, Matías, todas esas cosas que el gobierno tiene que retocar del plan económico, va a ser más ajuste, o sea, la devaluación va a generar mayor dificultad para las familias. Uno imagina que si la clave es el equilibrio fiscal, va a haber un mayor apretón en el ajuste, con lo cual la gobernabilidad es gobernabilidad para un momento de mayor sufrimiento. Entonces, ahí es donde se me empiezan a mezclar lo político, la economía real, los mercados, y no termino de entender un poco la ecuación. Coincido con lo que vos decís con respecto a lo de Macri. Me parece que Macri no le garantiza gobernabilidad porque Macri cuando gobernó tenía todos los gobernadores que lo acompañaban y hoy todos los gobernadores van a pensar en su gestión porque en definitiva están pensando en su gobernabilidad también. Claro. Y eso el mercado también lo lee de una manera muy clara que con Macri no alcanza, necesita el acuerdo con los gobernadores. Por eso Scott Bessent le dijo, todo ok, anda a hablar con los gobernadores, anda a resolver ese quilombo que generaste con los gobernadores. En segundo lugar, lo que yo creo es que de acá en adelante no solo necesitas la gobernabilidad
tanto con gobernadores, sino también con alguna alianza un poco más de centro y más amplia, sino que también necesitas hacer todo lo que no hiciste en este primer semestre y tenés que hacerlo bien. Y las dificultades... ¿Qué es qué, Mati? Claro, tenés que corregir el tipo de cambio, vas a tener que acumular reservas en el Banco Central, esto te va a generar, porque en la economía siempre pagás costos, vas pagando costos todo el tiempo, entonces una devaluación, una corrección del tipo de cambio, te va a hacer pagar una factura de inflación y un ajuste sobre los ingresos importante. Y como vos ya perdiste contacto, porque yo lo miraba en la nota con Laje, y está claro que Javier Milei perdió contacto con la realidad, perdió contacto con el público, el que lo llevó hasta la presidencia, y perdió contacto con lo que está pasando con la gente, viste, sentado en la televisión diciendo que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza, es realmente, viste, hacerte trampa al solitario, es realmente, viste, no tener el termómetro de lo que está pasando en la calle. Entonces, como todo el ajuste que tenés que hacer lo vas a tener que hacer después de las elecciones, cuando a toda la gente le dijiste que el ajuste había pasado y que los 2 primeros años eran los de esfuerzo, y ahora después de la elección le vas a tener que convencer a la gente de que viene un nuevo ajuste, bueno, yo ahí no sé hasta dónde lo social te puede soportar esa cuestión, porque lo financiero te lo puede soportar, hará más o menos negocios, y ese es el ámbito financiero. Y si el gobierno corrige el tipo de cambio y empieza a acumular reservas, quizás el mercado se tranquiliza. Claro. Pero la economía real, ¿cómo queda? Porque además dolarizaste todas las tarifas, dolarizaste todos los servicios, dolarizaste el combustible, tenés casi dolarizados los alimentos. Entonces, ¿cómo te va a reaccionar esa canasta de alimentos a una corrección en el tipo de cambio? Entonces, me parece que fuiste sembrando tu propio destino, y me parece que lo social, después de la elección, te va a jugar de una manera muy marcada y muy decidida, ¿no? A ver, Matías, un poco retomando el comienzo de la charla y para que quede claro, de acá a las elecciones, para estabilizar este momento, ¿qué instrumentos vos ves eficaces que podría tener el gobierno para calmar un poco la situación? Qué buena pregunta. No, me lo quedé pensando genuinamente, no tuvo esa pretensión. Pero digo, ya se Qué mandó buena pregunta. se mandó la de las retenciones, apareció Estados Unidos con ese refuerzo, introdujo de alguna manera algunos controles en cambios, ¿no? La reincorporación de algunas maneras del cepo. Exacto, el cepo. ¿Y qué otros elementos No, podría...? Tiene que venir directamente dinero por parte de Estados Unidos, tiene que venir por lo menos la activación de un swap con 5.000 millones de dólares para que puedan utilizar, como para que dé un poco de tranquilidad. Pero el mercado también sabe que las correcciones van a venir después, porque Gita Gopinath, que era la número 2 del FMI, ya lo anticipó. Scott Bessent, de una u otra manera, también lo anticipó, que tiene que haber modificaciones después de la elección. Por lo tanto, el mercado tiene claro que después de la elección va a producirse modificaciones en el esquema, fundamentalmente en el esquema de banda de flotación. Entonces el mercado empieza a cubrirse. ¿Y cómo se cubre? Bueno, comprando dólar. Además metiste una brecha ahora, porque te compraste una brecha por una mala praxis brutal. ¿Por qué? Y lo voy a explicar rápido. Dale, te lo iba a preguntar. Claro, ¿qué hizo el gobierno? Primero, dejó afuera de toda la liquidación a los productores agropecuarios. Tan difícil era que alguien adentro del ministerio diga, che, el 60% en la resolución, era un artículo nada más, pero como evidentemente no tienen la preparación para hacer ese tipo de cosas, 60% de la liquidación para el productor, 40% lo va a poder utilizar como cupo el exportador. Y ahí le dabas 60-40, 70-30, punto final, lo resolvías redactando bien la norma. En segundo lugar, concentraste y anticipaste toda la liquidación del campo en 3 días. 3 días fue viernes, jueves, viernes y lunes de esta semana, toda la liquidación del sector agroexportador entró esta semana. Tenías que espaciarlas en 10 días con un cupo de 500 millones de dólares por día. ¿Para qué? Para que toda la atención no se centralice en 3 días. El banco, el Tesoro tuvo que salir a comprar para sostener el tipo de cambio en estos 3 días para que no se vaya a 1.200. Claro. Y se te disparó la brecha, porque el que te vendía iba y te compraba el paralelo. Y como se te disparó la brecha, porque tiene cepo las cerealeras y no pueden comprar el oficial, entonces iban a comprar el paralelo. Y como se te disparó la brecha, tuviste que volver a meter la regulación que te vuelve a disparar la brecha. Entonces vos decís, che, muchachos, tuvieron 6 meses para planificar la elección. ¿Viste cómo vos planificás una batalla? ¿Es una batalla financiera la elección? Sí, para todos los espacios políticos.
Tuviste 6 meses para planificarla, no la podés planificar tan mal. Y no podés tomar las decisiones sobre la hora. Entonces, como ya el mercado siente que el gobierno está corriendo detrás de los problemas, bueno, vos tapás un problema y aparece otro, tapás otro y aparece otro. Y esa es la sensación que tiene el mercado hoy por la mala praxis del gobierno. Entonces se pregunta, che, ¿y qué pasa después del lunes? Si tienen esta mala praxis ahora, con todo el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, el apoyo está antes de las elecciones, ¿es declaraciones políticas para que acomodar un poco el mercado? ¿La plata vendrá después de las elecciones? Bueno, entonces el mercado quiere que la decisión de Scott Bessent sea ahora y no después de las elecciones, como para darle algún marco de tranquilidad, que no sé tampoco si lo lograría. Matías, gracias como siempre, che. Un abrazo grande, muy claro. No, un placer. Gran Estés abrazo. muy bien. Abrazo. Matías Batista charlando con nosotros, 4 de la tarde, 47 minutos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican.
Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos, muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos, ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro de la tarde, 55 minutos, ya voy con Radiche, pero quiero que sepan que el café que acompaña a la AM530, y esto es así, todos nos servimos en algún momento del programa algún cafecito de Bantú, y te puede acompañar a vos también en tu casa. Café Bantú, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación para tu casa u oficina. Café que te acompaña, como en la radio, en tu día a día. Comunicate al 11 58 96 28 30, 11 58 96 28 30, en www.cafebantú.com.ar o en Instagram @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Me encanta el concepto de leyenda de aromas y sabores. Hay aromas y sabores que tienen leyenda. Definitivamente, y el café es así. Les quiero contar algo que me pasó hablando de esto. Aroma. Algo que me pasó ayer. ¿Hablando de esto mismo? Sí. Hay una Comí energía. una mandarina con sabor a mandarina. ¿En serio? No. Te lo juro. Esperá, ya tenés que recomendar el verdulero. Ahí ubiqué la verdulería, cambié de verdulería y la encontré. ¿En serio? Es más, mi hija me dice, papá, ¿dónde compraste esta mandarina? Dulce. Y le dije, ¿dónde? Dulce. Qué rico. Chicos, no saben lo que es la fruta con sabor a Yo fruta. hace rato que estoy buscando, Cuesta. se aceptan sugerencias, un tomate con sabor a tomate. No, ahí Y El con tomate- pulpita, ¿no?
¿no? Esa cosa Sí, seca, el sabor amarilla. a tomate, no es, muchacho, no es tan difícil. Que te da ganas de comer el Que te da tomate así ganas como de- viene. Exactamente, es tal cual. Así como viene, como si fuera, que lo es, una fruta. Claro. Bueno, dicho todo esto, Gabriela Radiche, con esa sonrisa que le logramos sacar, dice... Digo que me dio mucha tristeza hoy cuando encontré replicado por parte de un comunicado de la Asociación Argentina de Actores que había muerto Adriana Eisenberg, un encanto de persona por donde la mires, más allá de lo enorme actriz que ha sido, y que quedan ahí todas las historias que pudimos haber aplaudido en teatro, las que vemos en las plataformas y las que vemos en el cine. Pero bueno, cuando hablamos de la desaparición o de la partida física, hay como un dejo de tristeza. Va a ser difícil recordarla con tristeza porque tiene muchos personajes que mueven a la comicidad, a qué salvaje que eras, Adriana. A mí me gustaba mucho verla en vivo y en directo, primero porque era súper elegante, porque era muy divertida ella, y porque vivía haciéndole un chiste sobre qué lindo tu hijo. Rodrigo Moreno, enorme cineasta, director de Los Delincuentes, entre otras grandes películas. Rodrigo, te abrazamos con todo nuestro corazón. Adriana Eisenberg deja varias cosas en la memoria de quienes pudimos asistir a su arte como actriz, su labor también en la Mutual de la Asociación Argentina de Actores, pero hay como secuencias muy basales en su carrera, más allá de que una actriz de muchos años. Cuando hizo Venecia, la obra de teatro de Jorge Acame, es como que marcó algo muy terrible, porque esa era una historia, no sé si la han visto, una obra de teatro emblemática que un poco nos trasladaba a lo que era la posibilidad de soñar con que podías llegar a Venecia aún estando en Jujuy, que es lo que le pasaba a esta madama ciega, para que le armaban un viaje muy particular, muy hermoso de ver, con unos efectos especiales que estaba creidísima, que estaba en Venecia. Y también recordarla en el plano del cine, porque ahí aparece la figura de Daniel Burman, cuando la toma para sus películas, el emblemático filme El abrazo partido. Daniel Burman, director hoy día de Yossi y de tantas otras historias en cine, en plataformas, pero que fue como una de las revoluciones del cine, del nuevo cine argentino también en su momento, con Esperando al Mesías y como todas las películas que fue haciendo a lo largo de su carrera, y la tomó Adriana, y de ahí hubo como una mirarla, ¿no? Adriana la querían todos en el cine argentino, y ella, que por ahí decía, no me habían mirado tanto para cine, bueno, le prestaron atención y ahí vino a ser parte de eso. Hoy en día, si por ejemplo te metes en Netflix, vas a encontrar que aparece Mundo Grúa, de Pablo Trapero, donde está. Si te metes en el Cinear, nuestro querido Cinear, que todavía está La vieja de atrás, película de Pablo Mesa, si no recuerdo mal, y por supuesto que hay un montón de historias en el YouTube para ver eso que yo te digo que era como un canto a la vida. Una mina que había tenido unos cuantos quilombos de salud y que había renacido, ¿no? Era una mujer muy activa, muy hermosa de ver, hermosa de entrevistar y muy querida por su trabajo como actriz. Murió a los 86 años, la despiden hoy hasta las 10:30 de la noche en la casa velatoria ahí en Córdoba, y una trayectoria para recordar desde sus papeles en Vulnerables. Está en Casi Feliz hace un personaje picante también de los adultos mayores con vida sexual, muy divertida Adriana en cada uno de los papeles que tuvo, también sentidos, y nada, la vi hace re poco, por eso digo, trataba de recordar dónde la vi. Todo el tiempo estaba activa y siempre yo admirándola, no podías más que admirarla. Hoy nos quedan sus trabajos en la memoria de quienes la vimos en teatro, y todo lo que encuentres en fílmico va a ser para tributarla, desde Los Pasos con Gasalla hasta lo último que encuentres, que puede ser Casi Feliz o mismo Los Delincuentes, la película de su hijo Rodrigo Moreno. La comunidad actoral de toda la Argentina está de luto. Murió Adriana Eisenberg, pero su trabajo la hace inolvidable, y ese es el aplauso eterno que se lleva esta gran artista de nuestro país. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor, avanzamos con los planes de Trump para Gaza.
Sí, varias cositas de Trump. No habló, después vamos a hablar. Habló ayer ante los altos mandos estadounidenses sobre temas militares en el mundo, sobre Venezuela, importante. Y meto un chascarillo más, no un chascarillo, un comentario más que acaba de salir en el boletín oficial, la firma de un decreto de necesidad y de urgencia del presidente para autorizar el ingreso de militares estadounidenses para hacer ejercicios navales en Mar del Plata, en Bahía Blanca y en Ushuaia. Después vamos a ampliar. Bueno. Pero en todo este clima de militarización, que de eso se trata, ayer Trump anunció, puede sonar paradójico, pero para mí no lo es, un plan de paz, supuesta paz para Gaza, que incluye 20 puntos y que fue presentado en la reunión bilateral que tuvo con el primer ministro Netanyahu, quien en principio lo aceptó, pero hay que saber que en Israel hay gente que está todavía más a la derecha que Netanyahu, aunque puede ser difícil de aprender, pero lo hay y ya lo rechazaron. La verdad que es un plan de paz así llamado, lo presentó, bueno, con las típicas hipérboles de Trump, diciendo que él resolvió, no sé si dijo 19 conflictos militares en el mundo en pocos días, cosa que es falsa. Hay muy poca prueba de que alguno de los conflictos armados que se resolvieron donde pudo haber tenido injerencia Estados Unidos, por ejemplo entre India y Pakistán, pero hay otros actores que han intervenido y sobre todo intervinieron los gobiernos locales. El de Ucrania había dicho que lo iba a resolver en 2 días y sigue la guerra y peor aún. En Gaza también ha dicho que él iba a resolver un conflicto de miles de años y hasta ahora el tema sigue. O sea, sabemos lo que es Trump cuando alardea de su capacidad de pacificar el mundo en su afán de ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero digo, el plan que presento, que ahora lo vamos a describir, tiene 2 primeros inconvenientes. Uno, hay que ver si lo acepta una de las partes, que es Hamas, la organización social y militar de Palestina, sobre todo de Gaza, que hasta ahora no ha dicho si lo acepta o no, entre otras cosas porque por supuesto no está incluida en la Gaza que Trump y Netanyahu se imaginan en adelante. Y después, insisto, la derecha del gobierno de Israel, que está más a la derecha de Netanyahu, que tampoco acepta la idea de que haya una Gaza palestina, o de una Cisjordania siquiera palestina, ¿no? El plan es muy ambiguo y tienen algunas perlitas importantes, sobre todo la reaparición de Tony Blair, del ex primer ministro británico. Si hay un país responsable en el desastre que es Medio Oriente, en Siria, en el Líbano, en Irak, es Gran Bretaña, por su historia colonial, por cómo dejó ese lugar después de la Segunda Guerra Mundial o entre las guerras, la responsabilidad política, geopolítica, económica, de saqueo, de destrucción que hizo Gran Bretaña en toda esa zona. Otros actores también, Francia, pero Gran Bretaña es un gran responsable de la delimitación de los países. Y que aparezca un ex primer ministro británico en esta situación, la verdad que es muy cuestionable y muy hipócrita de parte de las relaciones internacionales. Recordemos que también Blair fue, junto con Bush, uno de los responsables de la destrucción total de Irak y de una invasión que fue a todas luces injustificada, con mentiras, con fake news. ¿Por qué aparece Tony Blair? Porque la idea es que haya una especie de gobierno de transición liderado por palestinos tecnócratas, así se los menciona, no de Hamas, pero supervisados por una especie de ente supranacional que estaría radicado en Egipto y el cual aparece la figura de Tony Blair como posible jefe, junto con Trump, de esta transición hacia una nueva Gaza. Increíble, lo de Trump es una cosa increíble. El plan lo redactó Steve Witkoff, que es el enviado especial de Estados Unidos a la zona de Medio Oriente, y el yerno de Trump, que es Jared Kushner, que es un gran operador inmobiliario, un gran empresario inmobiliario como lo es Trump. Trump sabemos que su fortuna la hizo en la televisión, pero también en el real estate, en la inmobiliaria. Bueno, su yerno, Kushner, es otro operador inmobiliario que redactó el plan. Se imaginan ya por dónde viene esa cuestión, ¿no? Los 20 puntos que así tiene el plan anunciado para Gaza, que contiene un cese del fuego inmediato, una retirada limitada de Israel, ahí es donde la derecha dura no quiere hacerlo, la libertad, por supuesto, de todos los rehenes vivos y de los restos de rehenes que capturó Hamas en la masacre de octubre de hace 2 años. Por parte de Israel, la libertad de varios miles de presos políticos que tiene Israel, inclusive mujeres y menores de edad. Y una administración local tecnócrata gazatí, sin Hamas, insisto, supeditada a un mandato internacional donde ahí aparece la figura de Tony Blair, ¿no? Egipto y otros. ¿Qué es lo que harían con Hamas? Bueno, le permitirían irse al exilio,
le darían cierta amnistía si aceptan eso, y si no lo aceptan, Trump le daría vía libre a Netanyahu para que siga cometiendo el genocidio que está cometiendo ahí, ¿no? Es ambiguo, es un plan muy, muy ambiguo, con pocas referencias a otro actor importante, que es la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno oficial de Palestina en el otro territorio colonizado por Israel en gran parte, que es Cisjordania. No le da un rol muy claro que haría Abbas. Recordemos que Abbas no fue permitido ni siquiera viajar a Naciones Unidas a dar su discurso, lo tuvo que dar por video. Y el punto también polémico para las ambiciones de lo que aquí hemos llamado muchas veces el Gran Israel, que esta idea que expresa la derecha israelí de tomar grandes zonas, es que el plan dice que Israel no debe ocupar ni anexar Gaza, cosa que, insisto, el ala más dura y el propio Netanyahu no aceptaría, y no dice nada de Cisjordania, que es el otro territorio donde han habido miles de asesinatos de Israel durante los últimos años, que ha sido colonizado parcialmente. En definitiva, es un plan que hay que ver cómo se desarrolla. La verdad que es le veo poca factibilidad de operatividad, porque actores importantes, como digo, no están incluidos en este arreglo. ¿Y el resto de los países que no están necesariamente alineados con Estados Unidos o con Israel, qué piensan sobre eso? Bueno, Egipto parece que está trabajando, Qatar está trabajando. Qatar, recordemos, estaba negociando una mediación entre Hamas e Israel y fue bombardeado en plena negociación. Ayer Netanyahu pidió disculpas a pedido de Trump. Trump le pidió que públicamente se disculpara por el bombardeo de Qatar. Lo hizo Netanyahu. Los otros países árabes están participando de estas negociaciones, pero no parecen hoy actores importantes en la decisión. Es una idea que tiene Trump, que se está trabajando con Gran Bretaña. Recordemos que Trump estuvo hace pocos días en Londres, comentábamos aquí esa cena con factores del poder británico. En fin, me parece que es muy ambiguo todavía como para ver si esto va a resolver o no la cuestión de Palestina. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y 8 de la tarde, les decíamos 25.3 la temperatura, pero voy a darle un F5 a esto porque... Sí, porque... Sí, 25.3, mira. Sube, ¿no? Se mantiene, ¿no? ¿Se mantiene? Mañana miércoles, mínima 12, máxima 23, algo nublado. Misma situación el jueves, mínima 14, pero máxima también 23, también parcialmente nublado. El viernes sube a 26. No, pará. El viernes sube a 26, mínima 16, máxima 26. Y para el sábado también. Hay nubosidad, pero se mantiene más o menos en esa franja. ¿Cómo va a estar Rosario el jueves? Vos que conocés la zona. No tengo. Así mirando por la ventana no te lo puedo decir. Rosario Central, le quiero preguntar cómo va a estar el estadio de Arroyito el jueves si no tenés la menor idea. Pero no te lo averiguo ser. enseguida. Vos sabés que lo pedís, lo tenés. ¿Cuándo me dijiste? El jueves. Mínima 12, máxima 27, parcialmente nublado. Sin lluvias. Bueno, parecido, ¿no? ¿Está bien? Sí, parecido. Bueno, hoy juega Newell's, juega frente a Estudiantes de La Plata, el partido que resta de la fecha que se jugó el fin de semana. Bueno, hablando de Rosario, porque Sí. lo involucra de alguna manera, ya que vamos a mencionar a Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, decíamos hace un rato, y hubo un acto importante de campaña del espacio Provincias Unidas, un espacio que busca instalarse, que busca terciar entre Fuerza Patria y entre La Libertad Avanza. Tuvo presencias muy importantes porque hubo 5 gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas. Estuvo, por supuesto, Nacho Torres, el gobernador que oficiaba de anfitrión, así es, Maximiliano Puyaro, Martín Yarlora, Carlos Sadir y Gustavo Valdés. Vos decías que hubo una ausencia notable, es la de Claudio Vidal, el gobernador de la provincia de Santa Cruz. Sí, no estuvo presente. Segunda vez que no aparece. Pero déjame mencionar, yo te decía, hubo presencias importantes vinculadas a los industriales, y vos decías recorrieron al lugar. Bueno, porque estuvo presente Javier Madanes Quintanilla, ni más ni menos, que no solo es el presidente de Aluar, sino también de FATE, siguiendo una línea histórica de la familia Madanes. Y el apoyo de Madanes allí en esa reunión, bueno, le da un perfil, por lo menos, de los industriales más críticos al gobierno nacional, ¿no? Madanes viene criticando en el último tiempo al gobierno por distintas cuestiones, sus distintas movidas, así que
Provincias Unidas o el acto de los gobernadores, donde también estuvo Schiaretti, candidato a diputado en la provincia de Córdoba, que busca instalarse como referente, más allá de Córdoba, como referente de ese espacio. No solo tuvo ese perfil industrialista, podríamos decir, sino de intentar diferenciarse marcadamente del gobierno nacional. Si querés compartimos alguno de los audios. Les propongo empezar tranquilos, no por el 1, empezar por escuchando a Maximiliano Puyaro, el 2, el gobernador de Santa Fe. Los debates en el orden nacional tienen que ver con mirar hacia un extremo o hacia el otro extremo. Y esa dicotomía permanente nos ha llevado al fracaso de la República Argentina. Nosotros no somos la tercera vía, nosotros somos la única posibilidad de que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país. Porque no alcanza con hacerse al loquito y andar gritando y andar peleándose con todo el mundo. Porque aquí lo que necesita nuestro país, por supuesto, que es equilibrio fiscal, pero además necesita desarrollo, necesita infraestructura productiva, necesita rutas. Bueno, era Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe. En la misma línea, un breve paréntesis, no mencionamos al sector del campo, ¿no? Que lo charlábamos con Matías Batista hace un ratito. Bueno, el descontento de los productores agropecuarios, que también este espacio busca de alguna manera capitalizar y que en buena medida representa, también hay que decirlo. Está en las principales provincias agropecuarias, salvo la provincia de Buenos Aires, que sería la que falta. Las principales provincias agropecuarias están acá, o parte de ellas. Está Santa Fe y Córdoba. Eso no deja de llamarme la atención la flor de boca que tienen estos sectores respecto de el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Sí. La frase kirchnerismo que no gobierne nunca más allá que le agregue el no gobierne, pero en la misma frase aparezcan kirchnerismo y nunca más, ya me parece un montón, sobre todo porque lo que queda claro es que le están peleando en la idea general de que no es Milei el mejor instrumento para eso, son ellos el mejor instrumento para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Sí, además, pero con otro perfil, lo que buscan industrial. Es decir, claro, nosotros tampoco queremos al kirchnerismo, pero tenemos un perfil más desarrollista, pensamos en los industriales, pensamos en el campo. ¿Vieron que estamos todos de acuerdo en que hay que matar al kirchnerismo, salvo el 40 y pico % de la población? Pero ¿vieron que estamos todos de acuerdo en que el kirchnerismo nunca más? Bueno, la diferencia es que nosotros lo hacemos con industria, con mejores modales, escuchando. Yo, la verdad, me llama mucho la atención que crean que eso puede funcionar. Y otra cosa que me parece más grave aún, es que niegan por completo que hubo un proyecto de país que generó, como decía Néstor, generó inclusión, desarrollo industrial. Hicieron mucha guita esos sectores durante el kirchnerismo. Mucha guita, tanto del campo como los industriales, ¿no? Pero bueno, parece que el desamor es más fuerte. Sé yo. De todas maneras, déjame decirte algo en relación a esa reflexión. A menos de un mes de las elecciones del 26 de octubre, o sea, en modo campaña electoral, yo le preguntaría a los kirchneristas cómo reciben esto. Vos decís que puede... Decíamos hace un rato, busca instalarse como una opción diferente tanto al kirchnerismo como a la Libertad Avanza, Provincias Unidas. Ahora, si vos arrancás puteando al kirchnerismo, sí, no sé a quién le disputás votos, ¿no? Además después son los mismos que dicen, no, hay que construir consensos y lo de la polarización no funcionó, pero vos arrancás diciendo que el kirchnerismo tiene que gobernar nunca más. No la entiendo, francamente, y creo que subestiman mucho a la gente también. Dos testimonios más de esta mañana. Vamos, Charlie, si te parece, con el 6, Martín Yarlora, gobernador de Córdoba. Cuando muchos en estos momentos, donde por supuesto las presiones siempre están, miran para otro lado. Esos que miran para el otro lado el día de mañana van a mirar toda su vida para abajo, porque no van a poder mirar a los ojos a la gente. Hoy nos preguntaban, somos gobernadores de distintos partidos políticos, ¿va a durar Provincia Unida? Somos una coalición, de las mismas coaliciones que las que fracasaron y las que están fracasando en el gobierno. Pero somos una coalición totalmente distinta de ellos. Pero las coaliciones se han formado en la Argentina desde hace tiempo. Lo que faltaba es una coalición del sentido común y profundamente federal. Ya es la segunda vez que le van a pedir ayuda a Estados Unidos. Lo que el fracaso es el modelo. No hay país en el mundo
que crea en la libertad del mercado sin tener un Estado inteligente. Bueno, era Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, y como frutilla del postre... querés hacer doble clic ahí. No, yo para no alargarla, pero dele nomás. Coalición que arranca diciendo, ahora sí, esta es la que va a funcionar, somos distintos a todos. Olvídate, dentro de... Pasan las elecciones, no salen, están todos a los tiros. Están todos a los tiros otra vez. Pero hablan del desarrollo, hablan de la crítica hacia los Estados Unidos, hablan de la gente adentro, con toda la gente adentro. Deben tener puntos más en común, tienen muchos más puntos en común, eventualmente, con cualquier gobierno de los que ellos denominan kirchnerista o lo que fuera, que diferencias. Y lo saben. Pero hay algo de piel que no se los permite. Y lo saben, sobre todo el sector de Martín Yarlora. Diría que el de Puyaro también, estoy convencido que lo saben y buscan precisamente diferenciarse, porque lo peor que pueden hacer es asimilarse a espacios con el cual coinciden. Digo, porque lo que necesitan es que los voten el 26 de octubre. Total. Por eso insisto con el contexto electoral, ¿no? Bueno, para cerrar, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, que definía el gobierno nacional de esta manera. Gracias, la verdad estoy muy emocionado, estoy muy contento, y este lugar simbólicamente es muy importante para nosotros, para los chubutenses. Yo estoy convencido que los pueblos que no tienen memoria son pueblos que están destinados al fracaso. Y Chubut es un pueblo que tiene memoria. Nosotros asumimos en una situación muy compleja, y en ese momento donde el presidente de la Nación no había pasado por distintas situaciones como el caso Libra o el caso Andis, donde hoy se anima hasta el cafetero del Consejo Deliberante. En ese momento teníamos un presidente con 80% de imagen positiva, violento, que nos trataba de degenerados fiscales, que se reía con sorna de nuestras fiestas populares, de esos intendentes y jefes comunales que están acá presentes, que son esos pueblos los que hacen patria, y con dolor veíamos cómo en una conferencia de prensa se reían de los nombres de nuestros pueblos, se reían de nuestras fiestas populares. Bueno, era Ignacio Torres contestándote de alguna manera, ¿no? A tu pregunta del inicio del programa sobre la palabra o sobre el valor de la palabra del presidente. Bueno, ahí te contestó Nacho Torres, se le anima hasta el cafetero. Es buena la frase, hoy se le anima hasta el cafetero. A Torres lo vilipendió, ¿se acuerdan? ¿No? Las imágenes, etcétera, etcétera. Después acompañaron votando varias cosas, pero bueno, importante esta reunión, que cuenta Luispa en Chubut de Provincias Unidas, a ver qué impacto tiene en lo político, en la escena política que viene. Sí, importante, sobre todo por las presencias. Tuvo una cantidad de presencias de gran importancia allí en la reunión. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Quiero saludar al señor Fabián Waldman, no sin antes contarles que publica el colega Hugo Alconadamón una nota en el diario La Nación, cuyo título es Hayden Davis planteó, o por lo menos la bajada de la explicación, Hayden Davis planteó en Estados Unidos que si los inversores se apoyaron en alguna declaración para comprar Libra, fue el posteo del presidente Javier Milei. Lo dijo Hayden Davis, el creador de toda la cosa, y hoy hubo comisión Libra en Cámara de Investigación, ¿no? La comisión de investigación por el caso Libra en Cámara de Diputados, y la información la trae Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? No terminaba de escuchar bien la noticia porque lo puse en altavoz. Sí. Está desarrollándose todavía la reunión de la comisión Libra. Las definiciones tienen que ver, por un lado, con el faltazo y ninguna contestación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, tampoco del presidente Javier Milei en cuanto a responder el cuestionario, tampoco de la justicia. ¿Te acordás que la semana pasada señalábamos, apenas terminada la reunión de la Comisión Libra, el pedido a través de la justicia para la comparecencia de dos de los testigos, y todo sigue en agua de borraja? Lo que efectivamente está sucediendo es que el gobierno no está dando ninguna respuesta. Tengo aquí a Julia Estrada, por eso te pedía por favor que reiteres la denuncia o la nota de Alconadamón para escuchar lo que dijo Hayden Davis
y introducirla en la nota. Lo que dice Alconadamón es que Hayden Davis, en el marco de un pedido para que se desestime en la justicia estadounidense la demanda colectiva, dijo que si los inversores se apoyaron en alguna declaración para comprar cripto, fue en la declaración de Javier Milei. Nada que desconozcamos, pero dicho en sede judicial, digamos, por el creador de la criptomoneda, parece relevante. Te escucha. Hola Julia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pablo? ¿Cómo Gusto estás? escucharte. Para nosotros Una también. reflexión entonces sobre lo que escuchaste recién. Bueno, efectivamente, como bien decía Fabián, están pegando faltazos deliberados. En el caso de Karina Milei, le habíamos dado las dos opciones, o el 23 o el 30. Tiene la opción de recibir a una comisión de la propia comisión investigadora que le haga las preguntas pertinentes. Quiero resaltar que no vinieron, a pesar de haber votado que se utilice la fuerza pública, ni la titular de la UTI, ni el titular de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, estamos a la espera de Ercolini. Esto también lo quiero aclarar. Ercolini tiene que disponer esa decisión judicial. Fíjate en manos de quién estamos, Lago Pablo. escondido, claro. Ercolini, el que se dio vuelta, quiero recordarle a la gente, el que se dio vuelta luego de sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, en el 2016 se da vuelta, decide reabrir la causa vialidad sin pruebas, Sí. así que estamos hablando de alguien que es cómplice y partícipe de la injusta condena a Y Cristina. Lago escondido, ¿no? Además. Me está llamando una sola cosita antes de entrar, sobre mañana y lo que pueda acontecer con expertos en la reunión de presupuesto. Bueno, el día de mañana Expert va a ser, se aparece, ¿no? Va a ser nuevamente presidente de la comisión, y nosotros tenemos una impugnación abierta en relación a su presidencia de la Comisión de Presupuesto, precisamente porque tiene una denuncia de narcotraficante con pruebas de transferencia de $200.000. Gracias, Juli. Por favor, disculpen, tengo que entrar. Abrazo grande, claro. Bueno, estaba esperando aquí, que está por cerrar, entiendo, la votación con todas las mociones, nuevas presentaciones. Cristian Castillo planteó la posibilidad de pedir que se hagan presentes justamente algunos de los que vos hablaste, Hayden Davis, Julián P., presentar más pruebas y evidencias, en un contexto en el cual hay mucho trabajo en la Cámara de Diputados. Es realmente sobreabundante la reunión de comisiones que hay, Pablo. Está la reunión de la comisión, va a ser en minutos la de Cultura, estuvo ahora la de Libra, la de Discapacidad, la de Fentanilo, lo propio en la Cámara de Senadores con la Comisión de Libertad de Expresión. Van a estar fijando en poco más de en un rato la Comisión de Labor Parlamentaria cuál va a ser el temario que se va a tratar en definitiva en el Senado. Esto es muy importante porque hay que estar atentos, pueden llegar a plantear asimismo todo lo que tiene que ver con la privatización de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, tratarlo sobre tablas e impugnar el decreto que salió emitido hoy por en el boletín oficial, y en un contexto en el cual el gobierno, bueno, viene recibiendo a distintas personalidades. Mañana me decían en la Casa Rosada va a estar seguramente el gobernador Vidal, un ferviente defensor, el santacruceño de Guillermo Francos, hace un ratito, de alguna manera conformando un tablero en el cual la próxima ley importante que pueda votarse en la Cámara de Diputados sea la que tiene que ver con el DNU, y el gobierno de alguna manera está accionando para tratar de generar esos 87 votos que impidan que esa ley salga adelante una vez que sea aprobado en la Cámara de Diputados. Un Congreso que está poniendo sobre el tapete los temas, indudablemente, que le generan resquemores a un gobierno que hoy, bueno, tuvo al partir alrededor de las 11:30 de la mañana la noticia del 13º viaje de Javier Milei a los Estados Unidos con la visita al Salón Oval. Bien, solo para repasar, buen recorrido, buen repaso de información vinculada al gobierno y al Congreso, Fabi. Solo repasar, ¿están definiendo si convocan, si le piden a Ercolini que convoque por fuerza pública a Karina Milei o eso ya está resuelto? Eso ya está pedido. Ah, ya está pedido. Ercolini tiene que resolver. Bien. Lo que efectivamente no está sucediendo, como nosotros conocemos bien, por ejemplo, con el caso de Fred Machado, que hace 4 años tiene que resolver la Corte Suprema, sí. Ercolini no resolvió todavía el pedido de la Cámara de Diputados para acercar con la fuerza pública, recordemos, que son la titular del gabinete de
nada más y nada menos que de Mariano Cunio Libarona, y también el que es el titular de la Comisión Nacional de Valores. Son 2 funcionarios que deberían haberse presentado. De la Oficina Anticorrupción, de la Oficina Anticorrupción. Claro, la Oficina Anticorrupción, es verdad, Sí. ahí me metí la pata, tenés razón. De la Oficina Anticorrupción son los 2 funcionarios que deberían haberse presentado y no lo hicieron, Pablo. Bien. Gran trabajo, Fabi, como siempre. Gracias. Abrazo. Abrazo. Estábamos compartiendo ahí algunas imágenes de la comisión con Maximiliano Ferraro en la presidencia, todo lo que nos contaba efectivamente Fabián. Mañana, comisión de presupuesto, ¿no? Y ahí debería presidir José Luis Espert. ¿Por qué debería? No, porque no solamente Julia Estrada recién lo sugirió, alguien también me dijo, che, ¿va a ir Espert a la comisión? Se va a guardar, decís vos. Está convocado Guberman, que es uno de los integrantes del equipo económico, porque no va Caputo, le piden que el gobierno que vaya a presentar el presupuesto, que lo vaya a presentar el ministro de Economía, y Guberman se va a sentar a lo de Espert, lo van a poner a Guberman al lado de Espert. ¿Viste? No sé qué puede ocurrir mañana, pero en las comisiones el Congreso está jugando partidos importantes también, ¿no? Sí, hay que leer lo que se dice, lo que pasa, y también esos matices de los que hablaba Carlos sobre respecto al comportamiento de todos aquellos que vienen colaborando con las sesiones, para que haya sesión, y que vienen rechazando vetos de Milei o decretos de Milei. Hay que ver cómo se comportan ahora que apareció un nuevo jugador en la escena, que es Estados Unidos, ni más ni menos, ¿no? 5:27. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludar a quien fuera canciller, ministro de Defensa, senador nacional y ahora es primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana. Vamos a tener un problema muy serio de endeudamiento y vamos a tener que enfrentarlo. Y para eso vamos a necesitar tener una propuesta o tener una base para discutir y al mismo tiempo tener una política de poder sumar sectores, porque si no, no nos va a dar, digamos. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan
en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, a todo esto, claro, el 26 de octubre hay elecciones legislativas nacionales en la República Argentina. Estamos en modo campaña, pero siguiendo las alternativas de la coyuntura, que es muy intensa, ¿no? Día a día van cambiando las agendas o se intensifican, van y vuelven permanentemente, que la tensión financiera, que casos de corrupción, que la vida real de las familias endeudadas, que la destrucción del empleo, etcétera, etcétera. Y todo eso, insisto, hace a la escena de campaña. Y distintas, por supuesto, distintas alternativas para que la sociedad elija quién quiere que lo represente en el Congreso. Está en línea Antonella Bianco, es la cabeza de lista a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Comunista. Es docente, es dirigente del gremio UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. Antonella, soy Pablo Caruso, con Luis Paginiger, Gabriela Radich, Néstor Restivo, te saludamos aquí en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? Hola Pablo, Luispa, Gabriela, muchas gracias por el estar. espacio. Gracias No, por estar. por favor, Antonella. un placer. Lo primero que me sale decir es, para mí es un gran momento, creo que alguna vez hicimos una nota, Luispa, sobre esto, no sé si con Jorge Creines o por ahí. A ver. Es un gran momento para el Partido Comunista, porque todos son comunistas, ¿viste? Todo lo que se opone al gobierno son todos comunistas. Pues bien, acá estamos los comunistas para decir lo nuestro, ya que nos arrastran al centro de la escena, ¿o no? Sí, acá estamos los y las comunistas, afortunadamente. La verdad es que sí, digo, igual es un terreno que el gobierno y en particular el presidente plantea un escenario que lo que busca es el corrimiento, al ser todos comunistas, digo, correr la agenda política hacia el centro y hacia la derecha. Bueno, es por eso que nosotros también decidimos presentarnos desde el Partido Comunista para decir justamente, acá estamos, tenemos un montón de propuestas, no solo les comunistas estamos más vivos que nunca y organizados y organizadas, sino que tenemos un programa y propuestas para este momento electoral para darle batalla a este gobierno siniestro que es básicamente una runfla de coimeros, de chorros y de narcos, básicamente. Y coimeras te agregaría. Y coimeras también, para ser inclusivos sí. con el género en ese contexto. A ver, Antonella, bueno, hay una primera pregunta, me parece, cae de Maduro, porque además ya integraron en algún momento las distintas expresiones de la coalición o del frente político que se llamó o Frente para la Victoria, o Frente todo, etcétera, etcétera. Y ahora vamos al programa que me parece que es determinante, es lo que en general no abunda en las conversaciones o en los momentos de campaña. ¿Por qué no integra el Partido Comunista un frente que supo integrar en otras oportunidades? Bueno, justamente a partir de la experiencia, de la última experiencia histórica, digamos, que es el gobierno del Frente de Todos, nosotros y nosotras hace bastante tiempo que venimos impulsando una autocrítica de lo que fue la gestión de ese gobierno. No encontramos en los sectores que conducen y que hegemonizan esta nueva determinación que es Fuerza Patria, sectores que quieran sentarse a debatir en profundidad lo que nosotros y nosotras queremos debatir en este momento, que tiene que ver con la necesidad de impulsar profundas transformaciones de esta democracia. Digo, hay una crisis de representatividad que tiene que ver justamente con que en los últimos 40 años la democracia no ha dado las respuestas necesarias para las mayorías populares y necesitamos tener esos espacios de discusión, y a partir de ahí, de no encontrar efectivamente esos espacios, es que tomamos la decisión de abrir ese debate públicamente y por eso presentarnos como Partido Comunista. Tengamos en cuenta, digo, dentro de esa autocrítica, digo, estamos hablando de sectores que no solo han sostenido el status quo y un montón de limitaciones que tuvo el gobierno del Frente de Todos, sino también, digo, quienes se presentan hoy han sido o los facilitadores del acuerdo de promover el último acuerdo con el FMI, digamos, de votarlo en el Congreso Nacional, que se retiraron quizás de la Comisión de Presupuesto para que eso no se frene, o se abstuvieron en las votaciones, o votaron a favor de ratificar ese acuerdo con la deuda que había tomado el gobierno de Mauricio Macri. Digo, para nosotros y nosotras es central
poder empezar a discutir la profundidad de los programas para no volver a repetir esa experiencia histórica que también nos llevó al gobierno de Javier Milei, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué tal, Antonella? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte entonces por la línea de construcción de unidad que plantea el Partido Comunista hoy. Entiendo que la línea se mantiene. ¿Desde dónde plantean construirla? ¿Con quiénes? ¿De qué forma? Bueno, es como vos decís, digamos, nosotros nunca abandonamos nuestra idea de construcción del Frente de Liberación Nacional y Social desde hace muchas décadas. Lo hacemos cotidianamente en todos los otros frentes en los que estamos insertos, en el movimiento de jubilados y jubiladas, en el movimiento estudiantil, en los sindicatos de las distintas centrales en los que tenemos presencia. Digo, la construcción de unidad no está solo supeditada a la construcción de un frente electoral, y ahí es donde discutimos la profundidad también de nuestras propuestas, y lo que creemos es que ampliar la unidad, es decir, que haya otros sectores, aunque no vayamos en este momento, que es una elección legislativa, y hay que poder decirlo, no es una elección a presidente, presidenta, digo, es una elección legislativa, y nosotros y nosotras lo que queremos es poner a disposición las bancas para que la unidad se construya a partir de la necesidad de transformar la realidad de todos los afectados y afectadas por este gobierno, y eso para nosotros y nosotras sigue siendo fundamental. Digo, lo dijo Tosco alguna vez, para nosotros la diferencia es entre los que luchan y los que no, y por eso lo seguimos construyendo, digo, más allá de estar en una lista solas, que es una apuesta también, sino desde esas bancas poder amplificar toda esa construcción de unidad que nosotros y nosotras hacemos en la calle, no solo en este último año y medio, sino desde hace muchísimos años, es parte de nuestra historia, ¿no? Antonella, ¿qué perciben en la calle? Me refiero fundamentalmente a quienes en algún momento podrían haber tenido alguna expectativa con el gobierno de Javier Milei, quizá lo votaron, quizá no, pero de todas maneras mantenían una expectativa de cambio. ¿Notan ustedes alguna modificación en ese sentido? ¿Qué reciben ustedes cuando le acercan las propuestas, el programa, como decía Pablo recién? Ahora vamos a ir a eso. Bueno, lo que nosotros y nosotras observamos cada vez que salimos a la calle, digamos, durante todo este tiempo, justamente es un descreimiento, y esto es lo más preocupante, y que también se visibilizó a lo largo de todo el país en la baja participación, un descreimiento de la política como herramienta de transformación de las realidades, ¿no? Después de este último fracaso, digamos, para los vecinos y las vecinas de las políticas de Javier Milei, digamos, de este desencanto que se genera a partir de una realidad material que es incontrastable con cualquier relato. Nosotros y nosotras lo que observamos justamente es esto, digo, hay un descreimiento de la política como herramienta de transformación, y ahí es donde nosotros y nosotras ponemos una oreja, ponemos una escucha, y empezamos a discutir y debatir con esos vecinos y con esas vecinas que se acercan y que igual lo hacen de muy buena forma en líneas generales, a pesar de que es complejo, justamente porque los grados de violencia en general son muy altos en estos momentos, pero se acercan y realmente preguntan. Bueno, a partir de esto es que nosotros podemos plantear nuestras propuestas. La realidad es muy positiva. Después hay un montón también que dicen, bueno, el Partido Comunista existe, digamos, con la constatación, digamos, en relación al discurso del presidente, pero es cierto que hay un descreimiento y una distancia tan enorme entre los representantes políticos y la sociedad, que hace que sea necesario un trabajo muy profundo de charla, de conversación y de debate con esos vecinos y con esas vecinas, para que participen, pero también tengan en claro que no es solo el voto la única herramienta dentro de la democracia que tienen para reclamar por sus derechos o buscar formas. Digo, claramente el momento de las elecciones es un momento más dentro de la lucha de clases y de la lucha que podemos hacer nosotros y nosotras, y que tienen que tener en cuenta la posibilidad de empoderarse y organizarse colectivamente para poder transformar esa situación, ¿no? Estamos charlando con Antonella Bianco, encabeza la lista de diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Comunista.
Te iba a preguntar, creo que voy a poder hacer la misma pregunta o dos preguntas en una sola. Iba a preguntarte qué significa ser comunista hoy, en este momento de la democracia argentina, del capitalismo argentino, etcétera. Pero me parece que eso se puede traducir en algo que nos parece importante o determinante, que es la propuesta. Es decir, cómo se manifiestan las propuestas del partido, lo que significa ser comunista hoy. Bueno, ser comunista hoy es pelear por la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral con igual salario, algo que desde hace muchísimos años el partido ha planteado incluso en la Cámara de Diputados, con la banca de Florea Algorini, ¿no? Uh-huh. Que permita pensar la vida de los trabajadores y las trabajadoras y el trabajo, no solo desde lo salarial, sino desde las condiciones de vida. Ser comunista implica no solo pensar en sostener las estructuras públicas que existen, sino mejorarlas con herramientas de participación popular, y acá es donde hablo de la educación pública de calidad. Necesitamos rediscutir con el mecanismo de participación la educación pública que tenemos que también pensar cuál es el sistema de salud pública que queremos, también con no solo mayor presupuesto, sino que cuáles son las condiciones de trabajo y las condiciones de infraestructura. Ser comunista hoy es ser profundamente antiimperialista también, y en ese sentido para nosotros y nosotras es fundamental plantear una postura que va en contra de esta injerencia neocolonial de Estados Unidos, con Scott Bessent, que parecería ser el nuevo presidente de la Argentina en vez de ser parte de los Estados Unidos. Digo, esos son algunos de los ejes que implican nuestro programa actualmente y que implican ser comunistas hoy, ¿no? Que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener y puedan elegir la posibilidad de tener una vida digna y de construir condiciones de vida que les permitan ser felices, que puedan disponer de su tiempo, que puedan redistribuir sus tareas de cuidado, que puedan pensar en un futuro, sobre todo, ¿no? Porque lo que no hay es una perspectiva de futuro en este momento, y las otras expresiones políticas tampoco plantean una perspectiva de futuro como la que tenemos nosotros y nosotras. Básicamente eso es ser comunistas hoy, y eso es parte del programa que impulsamos desde esta lista, que es la 314 en la Ciudad de Buenos Aires. Es la lista Pi. Exacto. A ver, Antonella, la última de mi parte, por lo menos. ¿Esto significa que el Partido Comunista va a recorrer un camino autónomo o es recobrar fuerza, recobrar volumen? Recordemos lo que supo ser el Partido Comunista en otros tiempos, ¿no? La capacidad de movilización, las estructuras, etcétera. O en realidad es un reposicionamiento y siempre abiertos a la posibilidad de sumarse a otro frente. ¿Cuál es la mirada estratégica respecto del partido hacia adelante? La mirada estratégica es la misma que hace décadas, que es la constitución de un Frente de Liberación Nacional y Social, con todos los sectores que quieran construir esa unidad que permita ensanchar la democracia. En ese sentido, digo, nosotros y nosotras aspiramos a poder ensanchar las distintas unidades que podamos construir, no solo en los frentes electorales, sino también, como les decía anteriormente, profundizar la unidad en los distintos sectores en los que aportamos los comunistas y las comunistas. Tiene que ver con eso, digamos, no es una cuestión de ir solos y solas solo por una cuestión identitaria, sino que efectivamente lo que queremos es que se ponga en agenda todas estas cuestiones, todas estas propuestas que nos permiten profundizar una democracia y que nos permita no solo terminar con el gobierno de Javier Milei y garantizarle la gobernabilidad al gobierno de Javier Milei, como ha sucedido en este tiempo, sino la posibilidad de construir juntas, en unidad, una nueva propuesta de país, que sea un país autónomo y que también se pueda romper las cadenas de la dominación, como lo que está sucediendo ahora con Estados Unidos. Nosotros y nosotras invitamos a todos los sectores de otras expresiones políticas a construir esa unidad hacia adelante, digamos. La política y lo que suceda es lo que nos va a determinar a nosotros y nosotras nuestra posición respecto de lo que suceda más adelante. Antonella, gracias. Para mí tienen que volver las ferifiestas, ¿no? Bueno. Para mí es propuesta volver a juntar a la gente en plazas alrededor de la cultura. La fiesta de la prensa comunista, ¿no? Era tremendas en su momento. Eso sí, en general, yo recuerdo una en el Parque Roca, pero creo que también en Parque Sarmiento muchas, ¿no? Parque Sarmiento, en Palermo también, ¿no, Antonella?
Sí, yo no llegué, la verdad, a esas grandes. No quiero pecar de cuestiones generacionales, pero sí, también en el Pereira Iraola, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, digo, es parte de la cultura Iban comunista que artistas estamos muy reconstruyendo. importantes. Yo recuerdo a Horacio Guaraní haciendo una pausa, levantando su vasito de vino, salud, no nos faltaba nunca Horacio sus Guaraní, recitales. Mercedes Sosa, León Gieco. Eran tremendas Sí, esas, sí. esas reuniones. Antonella, muchas gracias. Y recordamos, la lista es 314. Antonella encabeza la lista del Partido Comunista en la Ciudad de Buenos Aires a diputada nacional. Gran abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. 5:46. Somos Radio. AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la prendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
último tramo de que vuelvan, pero todavía con mucha información. Les dijimos en el arranque, cuando pintamos un poco la escena, que había un run respecto de qué estaba pasando con las billeteras oficiales que estaban de alguna manera bloqueando, obstaculizando la venta de dólares, ya, lo cual de por sí me parece una barbaridad, que se pueda así tan sencillamente, un bien tan escaso, comprar, ¿no?, en una billetera de estas características. Lo dejamos para otro momento, esa discusión si quieren, como para no sumar enemigos. Y parece que Cocos Capital, que es una de estas billeteras virtuales, deja de vender dólares durante este rato y le empiezan a hacer varias consultas en la red social X a Ariel Dar, que es el titular de esta fintech, que reconoció que hubo contactos para suspender las transacciones en esa moneda. Y Cristian Buteler, que es economista, y no necesariamente un economista de izquierda, dice, perdón, ¿cómo que te pidieron a pagar? ¿Quién te pidió que no vendas más dólares oficiales? Ya me perdí. No sé si retrocedimos a la época de Massa o nos fuimos hasta los años de Moreno. Le dice, insisto, un economista muy consultado por estos momentos por las empresas, por los medios, etcétera, etcétera, con lo cual marca la temperatura de lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Es decir, la lectura es un gobierno que está tratando de restringir el libre acceso al dólar oficial, además de la reincorporación de esa restricción para ir al rulo entre la compra del dólar oficial e ir a venderlo al financiero. Y marca un poco la tensión del momento, ¿no? Que me parece que por estas horas es una de las noticias de la jornada. Gaby, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, ayer se hizo la entrega de los premios Martín Fierro, entrega, bueno, que tuvo en su gran ganador Santiago del Moro, se llevó el oro, bueno, él mismo se lo anunció. Bueno, una fiesta que tiene, obviamente, todo lo que es el brillo y la cosa más superficial. Siempre es raro eso, ¿no? Porque, claro, por ser el presentador no vas a dejar de poder ser premiado, pero además, sí, pero decir, ganó Santiago del Moro, gané yo. Quedó feo, yo lo hubiera dicho, no sé, de otra manera, pero digo, el que organiza la fiesta se debería excusar como los jueces, ¿no? Acá no puedo opinar. No puede. Que venga y conduzcan estos restigos. Claro, no sé, qué sé yo, algo. Hubieran hecho algún juego, ya sabían lo que estaba ahí adentro. Que lo diga otro. Pero bueno, en fin, sorpresa. Más allá de eso, yo quería comentar otra cosa, que es que mientras estaba en la alfombra roja, ocurría un ruido poderoso, un sonido de protesta muy fuerte, que estaba en el comienzo de la alfombra roja, en la parte de afuera, de lo que era todo el vallado del Hilton, el hotel donde se hizo, porque ahí estaba concentrada parte de lo que es la parte de Cipreva, del SAT y de los personal jerárquico de la televisión pública, en una manifestación muy poderosa que se lleva adelante en el marco de lo que es toda la lucha que se viene sosteniendo por, obviamente, pidiendo paritarias que están, sin tocar desde hace más de un año y medio. Es una situación muy compleja la que estamos asistiendo, con paros que se replican en la pantalla. Hoy hubo también 3 horas de paro dentro de lo que es la televisión pública, y ayer se expresa con lata eso, ¿no? Se corta el vivo, se tira una lata. Sí, de hecho hoy grabado, había programas de la semana pasada replicándose, pero bueno, obviamente siempre con la bandera fuerte de que sin medios públicos no hay democracia. Veía lo que publicaba Agustín Lecchi, ¿no?, el dirigente de la asociación de la sociedad del Cipreva, de la Sociedad de Prensa de Buenos Aires, que decía un poco que estaban ahí en la puerta del hotel, porque bueno, hoy se celebra la fiesta de la televisión y que lamentablemente, más allá de que si están bien premiados, ¿no?, los compañeros y compañeras de la actividad y están ahí celebrando y recibiendo los premios, contaba Lecchi en sus palabras que quienes hacemos los medios de comunicación lo que tenemos es, estamos trabajando en muchas ocasiones, y no solo en la televisión pública, sino replicándose en otras instancias de lo que es el gremio, el SAT y el Cipreva, con salarios por debajo de la línea de pobreza y en algunos casos por debajo de la línea de indigencia, en algunos escalafones mucho más débiles de la profesión de prensa. Se está llegando a un límite por debajo de la línea de indigencia, lo cual es súper preocupante. Con el agravante de la condena que hizo la gente de ADEPA, ¿no?, también como que había algo respecto de lo que era la jerarquización o la cantidad de la profesionalización de los trabajadores de prensa de la televisión pública. Dijeron que necesitamos calidad periodística, algo que es muy difícil de lograr cuando los salarios están por debajo de la línea de pobreza y donde hay un presidente que está instigando a maltratar, a condenar, a odiar a los periodistas, a destruir lo que es la comunicación bien entendida. Breve paréntesis, sí. En la entrevista que mencionamos del AGE, cuando hablaban de la violencia en redes, etcétera,
Él decía, decir que no se odia lo suficiente a los periodistas no le parece violencia, se lo decía a mí. Claro. No, y Laje estaba desatado. Bueno, y se estaban repartiendo unos volantes que hablaban sobre paritarias de prensa, que los está pidiendo para este septiembre del 2025, que estamos terminando, e interpelando a ATA, a EDVA, a DIRA, a ARPA, tienen que pagar sueldos dignos, dice el volante en los medios, necesitamos urgente recomposición salarial. Bueno, fue una movilización que para todos los que estuvieron allí no pasó inadvertida, fue un momento muy fuerte, tal cual como había ocurrido en una entrega de premios Martín Fierro con el macrismo. Pero bueno, son situaciones donde hay una fiesta por dentro y también al costadito, nomás ahí en la orilla, una situación de súper fragilidad muy compleja que se traduce hoy en día en la pantalla de la televisión pública. Así que bueno, quería visibilizar esto, que algunos se tomaron el trabajo recuerdo, me viene a la mente, yo estaba trabajando adentro en la alfombra y me viene la imagen de Valeria San Pedro, periodista que dijo, acá está pasando esto, están los medios de la televisión pública, los compañeros de la televisión pública protestando afuera, pero cuando pasa eso con los trabajadores de la televisión pública, también le pasa a todos los trabajadores, a los técnicos de toda la televisión, claro, no solo los de la pública. Así que replicando un poco la situación que es de extrema fragilidad en el medio de comunicación en nuestro país. Bueno, nos queda muy chiquitito, por lo menos título bajada, y ampliamos mañana, Néstor. Bueno, algo dijimos, ¿no? Se sorprendió un DNU firmado por el presidente Milei que autoriza el ingreso de Fuerzas Armadas de Estados Unidos para maniobras navales conjuntas, militares conjuntas en Mar del Plata, en Bahía Blanca y en Ushuaia. Va a participar Chile también. Digo que eso constitucionalmente es una atribución que tiene el Congreso de la Nación. Aparentemente el gobierno habría dicho que este DNU tiene que ser tratado como corresponde por el Congreso, pero es un tema que va a dar que hablar. La última vez que hicieron maniobras así fue en el gobierno de Macri y hubo otros antecedentes, pero esto es en territorio argentino y en algunas bases donde justamente la ambición geopolítica de Estados Unidos es muy marcada, como la de Tierra del Fuego. Luispa. Hoy hubo un acto bastante importante que se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires como epicentro, si uno quiere, pero se dio también en distintas provincias de todo el país, y tiene que ver con las organizaciones sociales. Montaron ollas populares para visibilizarse. Por un lado, hace bastante que no hay una actividad convocada únicamente por organizaciones sociales. Estaba la Corriente Clasista y Combativa, la CTA Autónoma también, que es una central que incluye organizaciones sociales, la FENAT, Octubres, en fin, una gran cantidad de organizaciones sociales con una consigna: sin trabajo solo hay hambre y narcotráfico. Están reclamando, bueno, por la situación en particular de los comedores populares, merenderos que ellos llevan adelante y no reciben fondos para sostenerlos. Pero lo que quiero resaltar, más allá de que se hizo en varias ciudades del país, es la instalación nuevamente de un acto exclusivo de organizaciones sociales que después de bastante tiempo, la verdad estaba haciendo memoria, no recuerdo cuál fue el último, que con exclusividad nucleaba a organizaciones sociales en este contexto de Javier Milei, ¿no? Así que valía la pena resaltarlo. Claro que sí, y mañana ampliamos ambas noticias. Bueno, nos estamos despidiendo, estamos llegando ya al cierre. A las 7 de la tarde, un ratito nada más, cierran la 10ª fecha. ¿Todavía? Newell's Old Boys de Rosario y Estudiantes de La Plata. Juegan en Rosario. Pase lo que pase, nada va a modificar que en la tabla anual mira desde arriba de todo Rosario Central, ¿no? Che, qué lindo partido, digo, para ir preparando, calentando el clima. Nosotros, River tiene que todavía superar el jueves, pero atención el domingo. Domingo 9 de la noche, creo. Y ahí si sí no se juegan cosas. Ahí se juegan cosas. Recibimos a River en el Gigante Arroyito. Lindo partido. Y mira, por cómo está River, 5-0 tiene que ganar Rosario Central. Y puede ser, puede ser. Puede ser, dice. No sé, 5, pero 3-0 puede ser. Me viene a correr. 3-0 puede ser. ¿Se viene el olímpico de Di María Armani? Armani está regalado ya. Está para tirarle cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? ¿Hay apuesta?
Por supuesto. Bueno. Yo no la... vamos calentando. No, hay que pasar el jueves. Las primero. últimas dos, ahora que recuerdo... El viernes te digo si estoy para apostar o no. Las últimas dos fueron empate, con lo cual... ¿Se acuerdan que había un asado para todo el equipo en juego? Con No, mi las amigo últimas hincha de dos Boca. no. La última fue empate, la anterior ganó River. Y fue empate, con Ganó Pablito del River. Fino fue empate. Ganó River la anterior. Ahí pagué. Y pagaste. Y pagué, sí, ganó me acuerdo, River sí. la anterior, nada Puede de ser. empate. En el Monumental. Así es. ¿No? Bueno, nos estamos despidiendo. La última es con Independiente. Última fecha. Sí, es en la cancha Independiente. Voy a ir Sí, con sí. Emma. Mirá vos, ese yo también partido. voy a ir si tenemos chance. Si Está un tenés poco chance de deprimido, qué. Y de clasificar está complicado eso. ¿Qué? ¿Y si no tenés chance, no vas a la cancha? Y última fecha ya sin chance. A confesión de parte. No, pero ¿No? Yo nunca, jamás en mi vida diría una cosa así. es la última ¿Cómo te fecha. regalás así? Cortame el aire. ¿Listo? ¿Estamos fuera del aire? Estamos fuera del aire, muy bien. Néstor, no vos tenés que decir, no, yo tomo la cancha siempre. Yo soy Aunque un tipo ganes o honesto. pierdas, aunque no salgas campeón, están las No, están no, los que no salga cantines. campeón, pero que ni clasifiquemos. Está derrotadísimo. Bueno, pásenla muy bien. Nos gusta mucho verte sonreír, Radiche. Sabelo. Gracias, me gusta mucho estar acá. Sobre Bueno. todo cuando estoy muy mal, acá vengo y son mis amigos. Gracias. Abrazo grande, Néstor. Igualmente. Chau, Luis Pablo Hasta Ginger. mañana. Nos reencontramos mañana a 4 de la tarde. Hacemos en vivo Que Vuelvan las Ideas. No tengo más. A todo el equipo de Que Vuelva en general, gracias como siempre. El jueves comimos asado, el Viernes viernes comimos asado. Ayer sábado tuvimos que comer asado porque tuvimos a la visita.